Muy bien, vamos a ver entonces el ciclo de estudio. Aquí está el ciclo de estudio, por supuesto que muchos de ustedes ya conocen. El ciclo de estudio se compone de 10 sesiones donde todos los días estudiamos un capítulo del libro del conductor. Hoy día vamos a la sesión número 4 que habla sobre el individuo en el tránsito, principalmente del alcohol y drogas en la conducción, que en su examen recuerden que vale doble puntaje. Si alguno de ustedes se perdió alguna sesión anterior, ya recuerden que todas las sesiones quedan grabadas en su cuenta Premium para poder verlas en otro momento o si quieres volver a verlas después para poder reforzar los contenidos. Les recuerdo a todos y a todas, hagan muchos test. Muchos test. Ahí está la clave para poder aprobar el teórico. Claramente, ojalá más de 100 test. Lean el libro, léanlo de manera pausada. Siempre es bueno leer un capítulo al día. Y por supuesto participen de las clases, que es aquí donde se aclaran muchas cosas que muchas veces no comprendemos en la lectura. Muy bien, vámonos a estudiar entonces sesión número 4, el individuo en el tránsito. Nosotros estudiamos todos los días desde nuestra plataforma oficial que es practicatest.cl. De aquí nos vamos a la sección que dice temarios. Luego nos vamos donde dice temario B. Y aquí, por supuesto, están todos los temas del libro del conductor y nos vamos a aquel que dice el individuo en el tránsito. Y aquí está, por supuesto, el tema que vamos a ir leyendo y explicando el día de hoy. Quiero contarles que este tema es súper largo, es súper extenso. Por lo tanto, yo voy a seleccionar las partes más importantes de este capítulo para poder ir explicándoselas y que de alguna forma poder abarcar la mayor parte de los contenidos en una hora de estudio. Por supuesto, siempre es bueno que ustedes vuelvan a leer este capítulo en algún momento de estudio personal. Muy bien. Vamos a hablar entonces del individuo en el tránsito, que vamos a aprender. Nos vamos a centrar en la figura del conductor del vehículo al que la licencia B habilita a manejar. Trataremos aquellos factores que inciden negativamente en las capacidades del conductor y a qué multas y sanciones se enfrenta por la comisión de delitos al volante. Por último, vamos a identificar los efectos que, entre otros, produce la fatiga, la somnolencia, el estrés o el alcohol en el organismo del conductor. La conducción de un vehículo implica grandes exigencias. Comúnmente, al conducir, las personas olvidan las limitaciones y capacidades humanas, aunque pueda sonar exagerado. Por esta razón es muy importante que usted esté consciente del actuar de las personas desde el inicio de su formación como conductor y para ello los conocimientos que se entregan aquí son fundamentales. Claramente, muchas personas olvidan sus limitaciones, olvidan, como hablábamos ayer, de la percepción del riesgo. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que tenemos que tener una formación muy específica y muy buena como conductores. ¿Qué nos dicen las estadísticas? Las estadísticas nos señalan que los conductores principiantes tienen 10 veces más siniestros que los experimentados. Y al menos una vez en su vida, las personas se ven involucradas en algún siniestro con víctimas. Esto es solamente una estadística, no significa que a usted le vaya a pasar, así que no se asuste, ¿ok? Pero de alguna forma, por supuesto, tenemos que ser prudentes, siempre conducir a la defensiva y estar conscientes que conducir claramente implica un riesgo, por lo cual tenemos que disminuir los riesgos, los factores de riesgos, conduciendo y siendo prudentes en todo nuestro proceso de conducir. ¿Ok? Muy bien. De aquí viene un ejercicio que es un seguimiento que se realiza a un conductor en su viaje, que es bastante amable porque se va viendo unos dibujos, por lo tanto se los dejo para que ustedes puedan estudiarlos en un momento de estudio personal. Yo me voy a quedar ahora con la capacidad visual. Usuario de Zoom me pregunta cuánto dura las clases. 1 hora dura las clases aproximadamente. Xiaomi, buenas noches. La capacidad visual. Ver correctamente las diversas situaciones al conducir es muy complejo, de noche, con lluvia, de día, con sol de frente, hasta los factores que parecen simples, como vidrios limpios, influyen en la capacidad visual. La adaptación del ojo a los cambios.
La vista humana requiere de un determinado tiempo para adaptarse a los cambios bruscos de luminosidad o ausencia de ella. Existe algo que se llama la ceguera real temporal. La ceguera real temporal se puede producir al mirar directamente por un tiempo prolongado los focos de los vehículos. Fíjese que nosotros, yo me imagino, todos nosotros hemos andado de copilotos y hemos mirado muchas veces los focos de los vehículos cuando vienen sobre todo con luces altas. Uno se escandila, cierra los ojos y todo eso. Uno queda por unos milisegundos, uno queda con una capacidad visual del 0%. Por eso se le llama ceguera real temporal. Conducir en un túnel puede ser muy complejo al salir de este, pues el ojo requiere un tiempo antes de ver con máxima nitidez. Personal o animales en la vía. En ocasiones puede ser muy difícil visualizar nítidamente a las personas o animales en la vía debido a las condiciones de visibilidad y especialmente al tiempo que requiere el ojo para adaptarse a los cambios bruscos. Conviene saber también que un abrigo oscuro solamente refleja el 5% de la luz. La ropa blanca, un 80% de la luz. Y los materiales reflectantes, entre un 90 y un 98% de la luz. Fíjese lo importante que es, por supuesto, mantener siempre el chaleco reflectante en situaciones de emergencia en la conducción. ¿Qué es la percepción selectiva? Según la definición dice, el cerebro selecciona estímulos o información al conducir debido a la gran cantidad de estímulos a los cuales se expone un conductor. La selección e interpretación de ellos no es casual, sino que se determina por el estado de vigilancia, necesidades y expectativas. ¿Qué quiere decir esto? La percepción selectiva, primero, no es una capacidad de los ojos, es una capacidad del cerebro. La capacidad del cerebro, ¿qué hace? Cuando uno va conduciendo, en este caso el cerebro selecciona los estímulos que tú necesitas ver para conducir. Por ejemplo, si yo voy conduciendo y veo el camino, veo los vehículos que van delante mío, miro los espejos, veo lo que pasa por los espejos atrás, veo también que al costado derecho hay una vereda, al costado izquierdo va pasando un motociclista, todo aquello que yo veo al conducir, lo selecciona el cerebro porque me sirve para ese momento. Si yo no tuviera percepción selectiva, ¿qué pasaría? Pasaría que yo me distraería con mucha facilidad. De alguna forma miraría, por ejemplo, los pajaritos que van cruzando el cielo, no sé, miraría cosas que no son necesarias para la conducción. ¿Ok? Por lo tanto, la percepción selectiva, vuelvo a repetir, es una capacidad del cerebro que nos permite seleccionar todos los estímulos que yo necesito para conducir. Muy bien. Ahí tenemos, por supuesto, un ejercicio que ustedes, por supuesto, pueden realizar en otro momento. La visión directa y la visión periférica. ¿Qué es? La visión periférica junto con la visión directa se complementan en un efecto de compenetración. Es decir, se descubren cosas con la visión periférica y se reconocen con la visión directa. Miren acá. Tenemos acá dos flechas, la flecha morada, que nos indica un campo visual, que es la visión periférica, y la visión directa, que es la flecha de color amarillo. En la flecha morada, que es la visión periférica, nos entrega un campo visual de 180 grados. En este caso, también nos dice, los conductores experimentados utilizan mucho más la visión periférica que los inexpertos. Nosotros al momento de conducir no solamente tenemos que mirar hacia adelante, sino también tenemos que tener una visión periférica para saber lo que está pasando alrededor. Si va a cruzar un peatón, por ejemplo, si viene un ciclista, tengo que tener esta visión periférica. Cuando uno recién está aprendiendo a conducir, generalmente ocupa solamente la visión directa y te enfocas mirando hacia adelante, pero después que uno va teniendo más experiencia, tienes la capacidad de complementar ambos tipos de visión. Muy bien, perfecto. Vámonos al efecto visión de túnel. El efecto visión de túnel no significa conducir adentro de un túnel. Partamos por ahí. Dice, al aumentar la velocidad, el campo visual disminuye. Pues salir más rápido, usted fija mucho más la visión. Es decir, comienza a privilegiar la visión directa en desmedro de la visión periférica.
La visión de túnel también aparece en situaciones de estrés, lo que quiere decir que el efecto visión de túnel está o sea, está directamente relacionado con la velocidad. ¿Por qué? Porque imagínense, un vehículo que va a 130 kilómetros por hora tiene un campo visual solamente del 30%, que, perdón, 30 grados, disculpe, un campo visual de 30 grados como indica la letra A. También tenemos un vehículo que va a 100 kilómetros por hora, el campo visual se amplía un poco más y es un campo visual de 42 grados. También tenemos, si un vehículo va a 65 kilómetros, el campo visual se amplía, como muestra la letra C, a 70 grados. Y si el vehículo va a una velocidad muy baja, a 35 kilómetros por hora, el campo visual ya se amplía, como indica la letra D, a 100 grados. Por lo tanto, el efecto visión de túnel está directamente relacionado con la velocidad, lo que quiere decir que a mayor velocidad, menor es el campo visual. A menor velocidad, mayor es el campo visual. Muy bien, perfecto. Vamos a ver ahora. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo justamente de este tema. La conducción segura requiere equilibrio emocional. Y este es un tema que hablamos en el capítulo número 1. Y aquí aparece la palabra madurez. ¿Por qué es necesario haber cumplido 18 años o excepcionalmente 17 para poder optar a una licencia de conducir? Porque la sociedad considera que a esa edad los individuos están capacitados para asumir responsabilidades tan grandes como conducir, tomando en cuenta que en muchos casos la falta de responsabilidad puede llevar a siniestros fatales. Tristemente, la realidad, avalada por los datos, demuestra que los conductores jóvenes son quienes más siniestros provocan. Les recuerdo que los jóvenes entre 18 y 29 años son los jóvenes que más siniestros provocan y también son los que más fallecen. Y una explicación para esto es el factor de la madurez. La sociedad dice que a los 18 años una persona está preparada, madura para poder conducir. Pero también sabemos que muchos jóvenes a los 18 años les falta madurez. ¿Ok? Y cuando hablamos de madurez, hablamos también de responsabilidad, hablamos de equilibrio, hablamos de tolerancia, hablamos de percepción del riesgo, hablamos de todas aquellas actitudes que te protegen al momento de la conducción. Por lo tanto, la madurez es un factor primordial al momento, por supuesto, de obtener la primera licencia de conducir. ¿Cuáles son los principales factores que explican la alta siniestrabilidad de los conductores jóvenes? ¿Por qué? Porque muchos de ellos, no quiero hablar de todos, ¿ah? Porque yo conozco jóvenes de 18 años que son súper, súper maduros y que conducen súper bien y son súper responsables, ¿ya? Pero también conozco otro grupo de jóvenes que por supuesto que les falta un poquito más de madurez, ¿ok? Necesitan, algunos de ellos, excesiva necesidad de autoafirmación. A veces se saltan las normas del tránsito para poder ser más, podríamos decir, más graciosos, para los demás. Capacidad de conducción sobrevalorada. Especialmente no usan medidas de seguridad, por ejemplo, como ponerse el cinturón. Comportamiento exhibicionista en el grupo. Necesitan exhibir sus maniobras. Asumir mucho riesgo al conducir, por ejemplo, competir con otros vehículos. Influencia de la publicidad, puntualmente, que fomenta algunos riesgos. ¿Cuáles son los 5 factores que influyen en la evaluación y aceptación del peligro? Atención con esto que es pregunta de examen. Primero, la actitud frente al tránsito. Muchos de ellos no consideran la conducción como algo peligroso. ¿Ok? Atribuciones sobre el comportamiento. Creen que conducen mejor que los demás. Efectivamente, los jóvenes les cuesta muy poco aprender a conducir, conducen súper rápido, pero muchas veces todo lo que tiene que ver con la teoría, con la normativa, les cuesta un poquito más. Experiencia en la conducción. Muchos no tienen demasiada experiencia en la conducción, lo que les hace tomar riesgos que muchas veces no saben cómo resolver. Nivel de control. Creen que pueden controlar perfectamente un vehículo, siendo que en la conducción hay muchas situaciones que tenemos que abordar. Y fíjese que no solamente en la conducción de un vehículo, sino que, acuérdense lo que hablamos ayer, convivencia vial.
cómo me enfrento, cómo soluciono un problema con otro conductor. Y para poder hacerlo de manera efectiva, por supuesto que tengo que tener la madurez acorde. Baja percepción del riesgo. Muchas situaciones como ingerir alcohol, por ejemplo, y conducir, no las consideran peligrosas. Así que estos son los 5 factores que influyen en la aceptación del peligro. Vámonos ahora al tema más importante de este capítulo que tiene que ver con el alcohol y la conducción. Les recuerdo que en su examen este contenido de alcohol y conducción vale doble puntaje. ¿Qué nos dice la ley sobre tomar y manejar? En el 2012, atención con este año y con esta fecha, se promulgó la ley Tolerancia Cero, que disminuyó los niveles de alcohol en la sangre permitidos para la conducción y la definición de conducción bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad, además de aumentar multas asociadas a dichas faltas. En este caso, la ley Tolerancia Cero lo que estableció fueron los estados etílicos para diferenciar cuándo usted conduce en estado de ebriedad y cuándo se conduce bajo los efectos del alcohol. Entonces, bajo la influencia del alcohol se conduce con 0,31 a 0,79 gramos por mil de alcohol en la sangre. En estado de ebriedad, de 0,8 más gramos por mil de alcohol en la sangre. Por lo tanto, estos números se los tiene que aprender, porque esto de seguro que es pregunta de examen, ¿ok? Conducir bajo la influencia del alcohol se sanciona. Repito, conducir bajo la influencia del alcohol de 0,31 a 0,79 se sanciona con multa, suspensión de licencia del conductor. Conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia de sustancias estupefacientes o psicotrópicas, aquí estamos hablando de drogas también y medicamentos no acordes a la conducción. Esto se sanciona con multas, efectivamente, cancelación de licencia y aquí en estado de ebriedad aparece otra palabra. Aparece la palabra cárcel. Y cuando aparece la palabra presidio o cárcel, es cuando ya empezamos a hablar de otra ley, que en este caso es la ley Emilia, ¿ok? Pero vamos a hablar más adelante de la ley Emilia. Entonces, las sanciones aumentan en caso de reincidencia o si el conductor, además de haber bebido, participa en el siniestro en el que resulten daños o personas fallecidas o con lesiones. Vamos a ver la ley Tolerancia Cero cómo actúa. Si una persona conduce bajo la influencia del alcohol, causa un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por 3 meses. Si una persona conduce bajo la influencia del alcohol y causa un siniestro donde resulten personas con lesiones gravísimas o la muerte y es su primera vez, se suspende la licencia de 3 a 5 años. Cambiamos el estado, nos vamos a estado de ebriedad. Si una persona conduce en estado de ebriedad, es sorprendida conduciendo en estado de ebriedad, causa un siniestro, un siniestro sin daño ni lesiones y es su primera vez, se suspende la licencia por 2 años. Lo mismo en estado de ebriedad, sin daño ni lesiones, pero ya es su segunda vez que lo pillan. Se suspende la licencia por 5 años. Ya lo mismo, en estado de ebriedad causa un siniestro sin daño ni lesiones y ya es su tercera vez, o sea, esta persona definitivamente no ha aprendido nada de nada. Se cancela la licencia. Y cuando hablamos de cancelación, estamos hablando de una cancelación por 12 años, ¿ok? ¿Y quién puede revocar esta medida o cambiar esta medida? Solamente la puede revocar un juez. Por último, una persona que conduce en estado de ebriedad, causa un siniestro con lesiones gravísimas o la muerte de alguien y es su primera vez, se inhabilita la licencia de por vida. Muy bien, perfecto. Vamos a ver entonces, aquí aparece la ley Tolerancia Cero, lo que ya habíamos hablado. Ahora vamos a hablar sobre la segunda ley que sanciona, que es la ley Emilia. La ley Emilia estableció como delito 3 acciones. Primeramente, lesionar gravemente o provocar la muerte de una persona conduciendo en estado de ebriedad. Negarse a realizar el alcotés o la alcoholemia. Y por último, fugarse del lugar del accidente. Estas 3 acciones
¿Quién las realizó? Yo no sé si ustedes se acuerdan la historia de Emilia. Emilia era una niña que iba en el vehículo con sus padres, la niña iba en un sistema de retención infantil. Un, una persona, un conductor en estado de ebriedad, chocó a esta familia. Emilia falleció. Y este conductor que chocó a esta familia y que provocó la muerte de Emilia, generó estas tres acciones. Provocó la muerte de Emilia, se negó a realizar el alcotés y además se fugó del lugar. Muy bien. Por eso se llama la ley Emilia. ¿Ok? En este caso, uno de los grandes vacíos que tiene la ley Emilia es que la ley Emilia solamente establece penas de cárcel. Primero, las multas las establece, las multas y sanciones las establece la ley tolerancia cero, pero las penas de cárcel solamente las establece la ley Emilia y solamente establece pena de cárcel en estado de ebriedad, no bajo la influencia del alcohol. Una persona que da muerte a otra bajo la influencia del alcohol, solamente se le inhabilita la licencia de por vida, pero no hay pena de cárcel para esa persona. Solamente hay pena de cárcel para una persona que conduce en estado de ebriedad y provoca la muerte de otra. ¿Ok? Eso es súper importante que lo tengan claro porque también es pregunta de examen. En caso de un siniestro vial, que tenemos que hacer siempre, detener la marcha del vehículo, prestar ayuda que fuese posible afectado y dar cuenta a autoridades sobre el hecho. De no cumplir estas obligaciones, el conductor comete el delito de fuga del lugar del accidente, aunque no haya consumido alcohol. Muy bien. ¿Cuáles son las penas de cárcel, más o menos, para que tengamos claridad de la ley Emilia? Una persona que en estado de ebriedad causa lesiones gravísimas a otra, pero el conductor que iba en estado de ebriedad era un conductor con una licencia cancelada o inhabilitada, o era un conductor profesional, o era un conductor reincidente, o sea, ya había cometido otros delitos anteriormente, esto ya se considera como delito calificado. Y las penas de cárcel, por lo menos la cárcel efectiva mínimo es 1 año cuando se realiza la investigación. Y la pena de cárcel puede ser de 3 años y un día a 5 años. Después, si una persona causa la muerte de otra, en este caso, y también es una persona que es un conductor profesional, es un conductor con licencia cancelada, es un reincidente, por supuesto que la cárcel efectiva, el tiempo de investigación es 1 año y las penas de cárcel pueden llegar hasta los 10 años. En este caso, una persona con licencia clase B, como cualquiera de ustedes, como yo, como cualquiera, que no somos conductores profesionales, no somos reincidentes y no tenemos la licencia cancelada, provoca un accidente en estado de ebriedad, causa la muerte de otra, las penas de cárcel también pueden llegar hasta los 3 a 5 años como establece la ley. Muy bien. Las penas aplican para conductores en ocasiones de accidentes en estado de ebriedad desde 0,8 gramos de alcohol por litro de sangre, o sea, solamente en estado de ebriedad. El tiempo de pena de cárcel, ¿quién lo establece? Finalmente lo termina estableciendo un juez, ¿ok? Tanto para un conductor profesional, un conductor con licencia cancelada o inhabilitada, como para un conductor clase B como cualquiera de nosotros, ¿ok? Cuando se ingiere alcohol, aumentan las infracciones a las normas de tránsito por dos motivos, porque las capacidades se ven deterioradas o disminuidas, porque se tiene un menor sentido de la responsabilidad y de la prudencia. ¿Cuáles son los efectos del alcohol en el organismo? Atención con esto. El principal afectado es el cerebro, ¿ok? Principalmente afecta la atención, procesamiento de la información y también la percepción. La capacidad de reacción con alcohol. Con muy pequeñas dosis de alcohol, las capacidades de reacción y coordinación se ven afectadas y pueden producir daños catastróficos debido a la imprudencia de los conductores que manejan aun cuando han bebido. Muy bien, entonces sí se ve afectada la capacidad de reacción. El estado de ánimo con alcohol. El estado de ánimo también se ve perturbado con la presencia de alcohol en el organismo. Esto disminuye e incluso inhibe la capacidad de distinguir entre diferentes estímulos, influyendo negativamente en el tiempo de reacción. Reducción de la visión. Cuando una persona bebe, puede notar una reducción en la visión.
pues su visión directa puede funcionar, sin embargo, lo que se ve afectado y disminuye notoriamente es la visión periférica. Atención con aquello, recuerde, la visión periférica es lo que nos da un campo visual de 180 grados y eso es lo que se ve principalmente afectado con el consumo de alcohol, no la visión directa. Muy bien. La única tasa de alcohol segura para conducir es cero. Por eso, si va a conducir, evite el consumo de alcohol y si finalmente bebe, no conduzca. Busque otra alternativa para transportarse. ¿Cómo varía la tasa de alcohol en la sangre? La alcoholemia. ¿Qué es la alcoholemia? La alcoholemia consiste en una muestra de sangre que se analiza para conocer la tasa de alcohol que se presenta en una persona que ha bebido. La prueba espirométrica es otro método que se usa para determinar la tasa de alcohol en la sangre con equipos especiales utilizados por este fin por Carabineros de Chile. La prueba espirométrica es la prueba que se sopla, ¿ok? Así se llama. ¿Cómo varía el alcohol en la sangre? Miren acá. Primero, todo varía con la cantidad de alcohol consumida. No es lo mismo tomarse una cerveza que tomarse 3 cervezas, ¿verdad? La masa corporal, a menor peso, mayor es la tasa de alcohol en la sangre. El sexo, con la misma cantidad de alcohol ingerida y el mismo peso, es muy probable que las mujeres tengan mayor tasa de alcoholemia que los hombres. ¿Por qué? Porque nuestro proceso metabólico es distinto que el del hombre. ¿Ok? Y la duración de la ingesta, al beber en poco tiempo, la tasa de alcoholemia será superior, como muestra el gráfico que vamos a ver en este momento. Entonces, por ejemplo, una persona, un hombre que pesa 80 kilos, se toma 3 cervezas. Una mujer que pesa 60 kilos, se toma las mismas 3 latas de cerveza. En conclusión, la mujer, aunque haya tomado lo mismo, siempre va a tener más alcoholemia que el hombre, ¿ok? Porque varía el sexo, el peso, etcétera. La curva de la alcoholemia, fíjese acá, una persona que ingiere alcohol durante 3 horas, 3 horas, periodo de ingestión, sube el gráfico, acá sube donde dice mesetas cuando ya llega a su punto máximo de alcoholemia. La persona después de consumir durante 3 horas se va a un reposo nocturno de 8 a 9 horas. Mientras la persona duerme, el alcohol todavía está en la sangre, pero comienza a bajar. ¿Ok? Fase descendente. Cuando la persona se va a trabajar, hagamos cuenta que la persona al otro día sale a trabajar, todavía tiene alcohol en la sangre, o sea, desde que comenzó a consumir ya han habido 16 horas y todavía hay un 0,5 de alcohol en la sangre. Tienen que pasar por lo menos de 19 a 20 horas para que el alcohol salga por completo de la sangre. Eso es pregunta de examen. La detección de alcohol en la sangre. El alcohol en la sangre se detecta a los 5 minutos de su ingesta. La liberación de alcohol en la sangre. El cuerpo metaboliza el alcohol y dicho proceso no se puede acelerar. Los remedios caseros como el café, el cigarrillo, la ducha fría o ejercicios físicos solo transforman a una persona borracha adormecida en una persona borracha despierta. Importante, dormir algunas horas podría no ser suficiente para garantizar una conducción segura. El alimento ingerido. El alimento ingerido, atención con esto, pregunta de examen. El alimento ingerido sí reduce el alcohol en la sangre. El alcohol mezclado con bebidas carbonatadas fomenta la absorción también por el estómago. La edad. Mayores de 65 y menores de 18 años son el grupo que más percibe fuertemente los efectos del alcohol. Atención que esto es pregunta de examen. Mayores de 65 y menores de 18 son el grupo que percibe más fuertemente los efectos del alcohol. Los conductores de menor edad están en mayor riesgo al conducir bajo la influencia del alcohol, pues aún no han automatizado muchos movimientos. Ahí tenemos, por supuesto, un video explicativo. Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar? No entiendo la pregunta. Beatriz Arce, profesora, aunque sea una cerveza
Igual hay que esperar 20 horas o se refiere cuando uno bebe en mayores cantidades. Se refiere cuando uno bebe en mayores cantidades, Beatriz. Mira, el gráfico, después lo puedes revisar también. El gráfico habla de litros. Fíjate que aquí dice gramos litros. Entonces esta persona llegó a consumir en este caso más de 2 litros de alcohol. ¿Ok? Entonces habla también, una cerveza no son 2 litros de alcohol. ¿Ok? Ojo con eso, para que también el gráfico está disponible en nuestra página para que ustedes lo puedan revisar. Muy bien. Ok, muchas gracias. No te preocupes, te entendí, Beatriz. Las drogas y estupefacientes. Vamos a ver. Miriam, entonces, profe, al consumir alimentos, ¿baja el efecto del alcohol? Sí, baja el efecto del alcohol. Eso dice el libro del conductor. Al igual que el alcohol, el consumo de drogas afecta gravemente a los conductores al momento de conducir, pues los pone en grave riesgo. La mayoría de las drogas disminuyen o eliminan la percepción, cognición, atención, equilibrio, tiempo de reacción y otras facultades en la conducción. Como sabemos, las drogas generan dependencia física y psicológica. Las drogas más consumidas en la actualidad son la marihuana, la cocaína, el éxtasis, las anfetaminas y los alucinógenos. Vamos a ver en este cuadro cómo actúan las drogas en la conducción. Fíjese acá, abajo dice las manifestaciones en la conducción. Vamos a ver cómo actúan las drogas. ¿Qué droga provoca dificultad para calcular distancias? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. ¿Qué droga provoca distracciones al volante por falta de concentración? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Aumento en el tiempo de reacción. ¿Quién la provoca? La marihuana solamente. Pánico durante la conducción. ¿Quién la provoca? El éxtasis. Alteración de la percepción del entorno. ¿Quién la provoca? La marihuana, la cocaína, el éxtasis y la pasta base. Comportamiento más competitivo o agresivo con los demás conductores. ¿Quién lo provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Impulsividad para enfrentar imprevistos. ¿Quién la provoca? La cocaína, el éxtasis y la pasta base. Ahí está súper claro en ese cuadrito las manifestaciones de las drogas en la conducción. Muy bien, perfecto. Vamos ahora a las enfermedades y fármacos. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden afectar la conducción? Primero, hay enfermedades. A ver, aquí tengo una pregunta. Marcela me dice, no baja los efectos del alcohol. Eh, les voy a leer, antes de continuar, les voy a leer textualmente lo que hace el alimento. Dice el libro del conductor que el alimento ingerido reduce el alcohol en la sangre. Lo dice así, que no sea cierto. A ver, esto es textual del libro del conductor, ¿ok? Por lo tanto, es lo que tenemos que marcar si nos aparece en el examen. Si los, eh, si según, que aquí yo sé que a lo mejor hay muchos trabajadores de la salud, a lo mejor no es así, ¿ok? Quizá esto no está actualizado, pero es lo que hay que marcar en este caso. Nosotros tenemos el libro tal cual como se lo van a preguntar a usted en el examen. Por lo tanto, es lo que hay que marcar. Muy bien. Todos los procesos, que pueden haber más procesos fisiológicos, la verdad es que no lo menciona. ¿Ok? Solamente dice del alcohol que el alimento ingerido reduce el alcohol en la sangre. Y eso es lo que tenemos que marcar en nuestro examen. ¿Ok? Continuamos entonces. Enfermedades y fármacos. ¿Cuáles son las enfermedades que pueden afectar la conducción? Hay enfermedades que pueden afectar nuestras capacidades al conducir y estas se seleccionan en 3 grupos. ¿Cuáles son? Las enfermedades cardíacas, las enfermedades respiratorias
y las enfermedades neurológicas o trastornos mentales. Muy bien. ¿Cuáles son algunas de ellas? Por ejemplo, las enfermedades cardíacas, podemos mencionar la hipertensión arterial, la arritmia, angina de pecho, infarto, insuficiencia cardíaca. Si alguna de estas enfermedades usted las tiene y son permanentes y son de cuidado, un médico le debe extender un certificado que usted se encuentra en condiciones favorables para la conducción. Muy bien. Las enfermedades respiratorias, a veces algunas de ellas pueden ser bastante comunes, como por ejemplo la rinitis alérgica, la gripe, el resfriado común, el asma bronquial, bronquitis crónica, la apnea obstructiva del sueño. Hay enfermedades que son súper comunes, como una gripe, por ejemplo. Usted me dirá, oiga, pero con gripe igual se puede conducir. Bueno, veamos el nivel de la gripe, ¿ok? Si tienes fiebre, tienes una tos infernal, tienes, no sé, un montón de síntomas, efectivamente que te vas a distraer al conducir, por lo tanto no se recomienda, ¿ok? Y por último, las enfermedades neurológicas y trastornos mentales, estas son mucho más delicadas, ¿ok? Por ejemplo, hay enfermedades neurológicas que en este caso, o trastornos mentales neurológicas que en este caso un médico te puede dar la autorización para conducir, ¿ok? Por ejemplo, con una epilepsia. Una persona que tiene epilepsia, los médicos en este caso te puede autorizar a conducir, pero efectivamente la persona tiene que conocer muy bien su enfermedad, porque si está en un periodo o le va a dar una crisis, debe detener la conducción. Hay otras enfermedades, por ejemplo, como la demencia, el Alzheimer, la depresión, los trastornos de ansiedad, todo eso, por supuesto que tiene un resguardo médico importante, ¿ya? Una persona, por ejemplo, con Alzheimer no debería conducir, ¿ok? Es una persona que no debería conducir. Una persona con una depresión profunda que toma antidepresivos y que esos antidepresivos le dan sueño, es una persona que no debería conducir. Muy bien, pero todas estas enfermedades que afectan la conducción tienen que estar supervisadas con un médico, en este caso de cabecera. ¿Cómo disminuyo el riesgo de siniestros cuando tengo una enfermedad crónica? Por ejemplo, debo conocer muy bien la enfermedad. Segundo, debo tener muy claro los efectos de los medicamentos de su tratamiento. O sea, si voy a tomar un medicamento que me da sueño, no puedo conducir. Reconocer los síntomas de una crisis. No conducir durante una crisis o fase compleja. Debo seguir todas las instrucciones médicas y no beber alcohol mientras se toma medicamentos. Por supuesto, tenemos que seguir estos resguardos. Marcela Pino me dice, con esas enfermedades también se debe solicitar un certificado médico para conducir. Mira, Marcela, cuando tú vas a sacar la primera licencia de conducir o cuando vas a renovar, te pasan un formulario donde uno tiene que hacer una declaración de salud. Uno tiene que declarar si es que tiene ciertas enfermedades. Hay ciertas enfermedades que te exigen un certificado médico. Por ejemplo, la epilepsia. La epilepsia o la hipertensión, ¿ya? Esas enfermedades te exigen un certificado médico que diga de puño y letra de un doctor que en este caso tú sí tienes las facultades para la conducción. Pero también, más que presentarlo en el municipio para poder obtener la licencia, por supuesto que hay que preguntarlo por seguridad, ¿ya? Si una persona está con una depresión muy profunda, por supuesto que no puede conducir, ¿ya? Entonces, en este caso, por seguridad también hay que consultarlo más que llevarlo al municipio. Pero sí, por supuesto, hay que preguntarlo a un especialista. Catherine, ¿se exige un certificado con trastornos mentales para que den licencia o solo se necesita la recomendación del médico? ¿Es como lo mismo, Catherine, o no? Más que la recomendación del médico, me imagino que eh, la recomendación del médico es un certificado médico, ¿ya? Entonces, en este caso, si existe algún tipo de trastorno mental, es muy bueno que se adjunte un certificado médico que se permite la conducción. Muy bien. Profe, al momento de ir a los exámenes, se preguntan si padeces, sí, Jessy, te preguntan, incluso tú tienes que declarar en un formulario si tú tienes o no tienes estas enfermedades. Muy bien. Y si las tienes, por eso hay que asegurarse antes, ¿ya?
Entonces, si usted tiene alguna de estas enfermedades, siempre es bueno tener un certificado médico que usted pueda adjuntar al momento de la licencia, ¿ok? O de la declaración de salud en este caso. Muy bien. Nos vamos al último tema que vamos a ver hoy día, que tiene que ver con el cansancio, sueño y fatiga. El cansancio, sueño y fatiga son estados habituales de la vida cotidiana. Sin embargo, cuando se trata de conducir un vehículo, la mayoría desconoce los altos riesgos y la peligrosidad de manejar en alguno de estos estados. Colisiones por alcance, salidas de la vía, colisiones frontales son las consecuencias más comunes de conducir con cansancio, sueño y fatiga. ¿Qué pasa cuando conduces cansado con sueño? Entre el 15 y el 30% de los siniestros de tránsito están asociados al cansancio y sueño de los conductores, incluyendo muchos con consecuencias graves. Los siniestros no ocurren solo porque el conductor se quede totalmente dormido, sino que solo es necesario pestañear con mucho cansancio para estar en grave riesgo de siniestro. El cansancio y sueño son una de las principales causas de siniestros de tránsito, entre el 15 y el 30%, especialmente ocurridos en carreteras. Atención con ese porcentaje, ya que ese porcentaje es pregunta de examen, ¿ok? Entre el 15 y el 30%. Atención, siempre usted tiene que decirse a sí mismo que usted es un ser humano, no es un superhéroe. Y es válido estar cansado, es válido tener sueño. Lo que no es válido es conducir con cansancio, con sueño y fatiga, ¿ok? Eso tenemos que tener plena conciencia y madurez de tomar una decisión correcta y decirnos a nosotros mismos que a veces no nos encontramos en condiciones de conducir. ¿Cuáles son los efectos del cansancio y sueño en la conducción? Primero, disminución en la capacidad de reacción. Claramente, reaccionas más lento. Mayor cantidad de distracciones al volante, ya que te pierdes un poco en la concentración. Alteración del juicio y la toma de decisiones. A veces las personas se demoran más en tomar decisiones cuando estás cansado. Alteración de la movilidad y empeoramiento de la coordinación motriz, debido a que los músculos se relajan. Aparición de microsueños o también llamados pestañazos. Los pestañazos que uno duerme por 2 segundos y esos 2 segundos pueden ser fatales. Alteración de la percepción. Con sueño la vista se puede tornar borrosa y puede ser posible que aparezca fatiga, ¿verdad? Cambios en el comportamiento. Un conductor con sueño puede estar inquieto, ser hostil, estar de mal genio. Muy bien. Por lo tanto, estos son los efectos del sueño. Vamos a ver ahora qué. Si usted en alguna ocasión comienza a sentirse cansado al ir conduciendo, mientras busca un lugar para detenerse, asegúrese que entre aire fresco a su vehículo, abrir las ventanas, respirar profundo. Los factores que favorecen la aparición del sueño. La hora del día. Fíjese que entre las 3 y las 5 de la mañana es cuando más sueño se tiene. Y entre las 2 y las 4 de la tarde son las horas de mayor somnolencia después del almuerzo, ¿verdad? Dormir menos de lo habitual es una de las principales causas de somnolencia. Claramente que cuando no se duerme la cantidad de horas adecuadas, uno anda con sueño todo el día. Los turnos, quienes trabajan por turnos, por supuesto que tienen un desorden en la higiene del sueño. El sueño ligero, cuando no se alcanza el sueño profundo, no se descansa. Tránsito monótono, si usted va a recorrer largas distancias y el tránsito siempre es igual, trate en lo posible de alguna forma de que entre aire fresco, poner una música adecuada, mantenerse alerta. Consumir sedantes y estimulantes como el alcohol, medicamentos o también comidas abundantes provoca sueño. Bebidas estimulantes como el café, las energéticas, efectivamente te pueden dar un poco de energía por unos minutos, pero cuando cesa su efecto puede producir una fuerte somnolencia. Y los trastornos del sueño, como el insomnio, por supuesto, puede hacer que una persona duerma más de día que de noche. Muy bien. Por lo tanto, estos son los factores que favorecen la aparición del sueño. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos da el libro del conductor?
Nos dice que si al conducir usted tiene sueño o está cansado, debe detenerse a descansar y ojalá dormir unos 20 o 30 minutos en un lugar adecuado. Esto va a disminuir los riesgos de siniestro. Ojo, no te puedes detener en cualquier lugar. Por ejemplo, en una berma. Las bermas no son para detenerse. Existen servicentros que están habilitados con lugares de descanso. Para eso, en ese caso, estacionarse y descansar. Cuando conduzca largas distancias, cada 2 horas, descanse unos 20 o 30 minutos o cada 200 kilómetros de conducción. Y esté siempre atento a los síntomas del sueño o fatiga y sin duda es mejor detenerse y descansar. Muy bien, claramente, ¿verdad? Eduardo me dice, en carretera es recomendable también dormir en retenes de carabinero. Efectivamente, si hay espacio, si te dejan, yo creo que sí, nunca lo he visto por lo menos. Sí sé que hay lugares efectivamente en carretera que son lugares de descanso, principalmente en los servicentros. Eh, Cerca de retén de carabineros me imagino que también es un lugar seguro. Muy bien, pero nunca en la berma y nunca en la berma y nunca en lugares inseguros. Valeria Valenzuela, ¿qué utilidad tiene la berma? La berma es solamente para poder atender situaciones de emergencia, ¿ok? En este caso, si te tienes que poner al lado porque va un carro de emergencia, solamente es un camino, es un espacio para atender, ya te dije, situaciones de emergencia. Nada más que eso. Muy bien, perfecto. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Aquí está, por supuesto, la normativa legal. Aquí tenemos un video explicativo, otro video explicativo del profesor David y finalmente el test de la unidad. Muy bien, vamos a ver entonces algunas preguntas de este capítulo. Vamos a ver. Ustedes me responden en el chat la respuesta que ustedes consideren que es correcta. Muy bien. Primera pregunta de hoy. Diremos que un conductor estará bajo la influencia del alcohol cuando esté presente una concentración de mayor a 0,8, inferior a 1,5 gramos por mil de alcohol en la sangre. B, inferior a 0,3 gramos por mil de alcohol en la sangre. C, mayor a 0,31 e inferior a 0,8 gramos por mil de alcohol en la sangre. ¿Cuál es la correcta? Fíjese bien en la pregunta. La pregunta nos preguntan por la influencia del alcohol. Perfecto. Muy bien. La mayoría de ustedes me marcan la letra C y eso es correcto. De 0,31 e inferior a 0,8 es correcto. Inferior a 0,3 gramos, eso no es correcto. Fíjese, uno siempre me preguntan, oiga, entonces de 0,31 yo me podría tomar una cerveza antes, porque igual de 0,0 a 0,31 igual hay un pequeño espacio que te permite un poquito de alcohol. Y la verdad es que eso, ¿por qué se puso así? Es porque de repente hay algunos alimentos o comidas que tienen cierto gramo alcohólico. Entonces, ¿qué pasa? Que se deja espacio para eso, ¿ok? Por el tema de los alimentos, pero no para que una persona se consuma alcohol, en este caso, ¿ya? ¿Cuál es la droga que afecta y altera la percepción del entorno? A, la pasta base. B, la cocaína. C, todas las mencionadas. D, la marihuana. Veamos. La mayoría de ustedes me está marcando la letra C. Yo voy a marcar también la letra C, todas las mencionadas, y eso es correcto. Muy bien. Un abrigo oscuro refleja solo el tanto de la luz. A, 40. B, 10. C, 5.
Muy bien, la mayoría de ustedes me está marcando la letra C que dice 5% de la luz y eso es correcto, muy bien. Después dice, el uso de medicamentos en la conducción. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? A. En ningún caso se debe conducir mientras se toman medicamentos. B. Los medicamentos no afectan la capacidad de conducir. C. Algunos medicamentos disminuyen la tensión y aumentan el tiempo de reacción al conducir. Muy bien. Letra C, la que me marcan ustedes, y eso es correcto. Ojo, cuidado con equivocarse con la letra A, ¿ok? Porque dice, en ningún caso se debe conducir mientras se toman medicamentos, pero algunos medicamentos, porque si yo me tomo un paracetamol igual puedo conducir, ¿ok? Ojo, mucho ojo con eso. Con respecto al alcohol en la conducción, A. La capacidad de interpretación y decisión de un conductor experimentado no se ve afectada con solo 2 tragos de licor fuerte. B. Una buena taza de café acelera el proceso mediante el cual el organismo se libera del alcohol. C. La capacidad de reacción de una persona se ve afectada con pequeñas concentraciones de alcohol en su organismo. Marque su respuesta. Marque su respuesta. Ustedes me dicen que en este caso es la letra C. Estoy mirando sus respuestas y esto es correctísimo. Muy bien, estábamos cargados la letra C hoy día. Solo letras C nos salieron. Muy bien, queridos estudiantes. Hemos llegado ya al final de este capítulo. Eh, Vamos a ver entonces qué nos toca mañana para que se preparen. Ay, vamos a exámenes. Mañana nos toca un capítulo súper, súper importante también. Mañana vamos a hablar sobre el sistema de retención infantil. Muy bien. Sistema de retención infantil que en su examen, recuerden que el sistema de retención infantil también vale doble puntaje. Por lo tanto, mañana nos toca el capítulo de esto, usuarios vulnerables. Ese es el que nos toca. Usuarios vulnerables y dentro de ese capítulo está el sistema de retención infantil, que en su examen vale doble puntaje. Así que los que puedan preparar mañana hacer lectura del capítulo y nos encontramos a las 21 horas para seguir estudiando y complementando tu estudio, créanme que es una forma muy efectiva de estudiar. ¿Ok? Que les vaya súper, súper bien, que mañana tengan usuarios vulnerables. Exacto. Que mañana tengan un excelente día y nos volvemos a encontrar mañana a las 21 horas. ¿Ok? Que estén súper, súper bien. Hasta mañana. Chao, chao. Buenas noches.